Ya, a ver, buenos días. Bueno, vamos a iniciar antes que siga pasando el tiempo. Voy a estar a cargo el día de hoy de dar la sesión. Un momento. Ya, ok. Ya, un momento. Ya, se puede ver la presentación, ¿no? Se puede ver, ¿no? Ya, ya, ok, vamos a dar inicio, ¿ya? Voy a estar yo el día de hoy haciendo la sesión presente y vamos a ver todo lo que es la semana 11 de recuperación relacionado desde las reformas borbónicas hasta el primer proceso de independencia, ¿ya? Entonces, para esto es importante pues que tú conozcas, conozcas en este caso todos los procesos que se han debido dar, pues, ¿no? Ten en cuenta que ahorita lo primero que vamos a ver son las reformas borbónicas, ¿ya? Y dentro de las reformas borbónicas tienen un principal pues antecedente, ¿no? Y ese principal antecedente que tiene es la difusión de las ideas de la Ilustración, ¿no? Como tú te podrás haber dado cuenta en la sesión anterior, parte de esas reformas que se han dado son realmente por la difusión del pensamiento ilustrado, con las ideas liberales, ¿no? Como por así decirlo, el principal derecho a la representación, ¿no? Y al expansionismo que tenían, ¿no? ¿Cuál era el principal motivo acá? Sucede pues que con producto de esa difusión de las ideas de la ilustración, eh, eh, ¿qué se comenzó? Se comenzó en este caso a cuestionar la autoridad del monarca, pues, ¿no? Se comenzó a cuestionar la autoridad del monarca y el pueblo comenzó pues a pensar de manera diferente, ¿no? Producto de eso hemos tenido pues la Revolución francesa, pues, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, nos estamos situando dentro de lo que va a ser las reformas borbónicas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, una de las principales ideas fue el famoso despotismo, pues, ilustrado, ¿no? Y el despotismo ilustrado no va a ser más que todo que la difusión o la mezcla o la combinación de las ideas de la ilustración con el absolutismo, ¿no? Lo cual nos va a llevar a estar dentro de lo que conocemos como el famoso antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen, o conocido como el absolutismo, era cuando el rey, el monarca, detenta el poder de manera, valga la redundancia, absoluta, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que él va a tener el control en el plano político, ideológico, militar y hasta religioso, ¿no? Entonces, eso es más que todo el contexto en el cual nos vamos a situar dentro de las reformas borbónicas, ¿no? Como ahí pueden ver, pues dentro de la sesión anterior que habías tenido, uno de los principales, había varios representantes del absolutismo, ¿no? Pero dentro de los principales representantes que va a conllevar acá, pues acá el Perú, va a ser el rey Carlos III, ¿no? Y dentro de ello, él va a emplear una serie de reformas administrativas, ¿no? Acá, por ejemplo, se tiene que las reformas borbónicas fueron cambios introducidos por los monarcas, obviamente de la dinastía Borbón, de la corona española, ¿no? Que tenía en este caso un proyecto integral que intentaron además redefinir la relación entre España y sus colonias, ¿no? ¿Cuál era en este caso? Era en este caso reformular todo el aparato estatal. Aparte que en ese entonces, si tú te acuerdas, producto pues de la Revolución Francesa, uno de los primeros países pues que invadió Napoleón fue España, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban con esto? Buscaban cercar su territorio, expandiéndose pues por medio del coloniaje y tener en este caso, por así decirlo, poder protegerse pues de las futuras invasiones de otras potencias, porque tengan en cuenta que todo está dado por el expansionismo territorial, ¿no?
Entonces, dentro de eso, pues había el problema también de, por así decirlo, el problema del poder, ¿no? ¿Quién iba a tentar el poder? Previamente a eso estaba Carlos segundo, ¿no? Y Carlos segundo tenía un problema que era conocido pues como el famoso rey hechizado. ¿Y por qué era conocido pues como el rey hechizado? Porque en estos casos tenía una apariencia totalmente muy diferente a la que pueda tener una persona de su propia edad, pues, ¿no? Aprendió pues a caminar de manera tardía y a hablar de manera tardía. Inclusive se dio el problema de que él no podía tener pues herederos, descendencia. Entonces el problema que iba a hacer con la corona, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Sucede pues que María Antonieta, la reina María Antonieta, le estaba ofreciendo pues a una de sus sobrinas para que en este caso puede tener descendencia. Ahora, ten en cuenta pues que dentro de ese contexto, para que el poder no se pierda o no se vaya o no perder el linaje, generalmente pues se emparentaban entre ellos con primos, hermanos, tíos, sobrinos, ¿no? Entonces, y esto era lo que pasó pues con Carlos segundo pues que era una persona, por así decirlo, rara, pues, ¿no? Por eso que en estos casos se le conoce pues como el rey hechizado, ¿no? Aparte de esto, que cuando él decide pues entablar pues algún tipo de comunicación con una sobrina que va a ser la consorte, la posible consorte de Carlos segundo, y obviamente comienzan a intercambiar cartas, ¿no? Y fotos, pues, ¿no? Fotos, pinturas, pues, pero ojo, ten en cuenta que esas pinturas estaban hechas al óleo, ¿no? ¿Con qué? Tú te acuerdas, pues, que previamente has visto el humanismo, pues, y el Renacimiento. Y el Renacimiento tiene como una de sus principales características el arte, sobre todo el arte plástico, ¿no? Y es a ello, pues, que dentro de las pinturas que ellos se mandaban, como por decir así, las fotos, en estos casos se iban pues a conocer, pero obviamente pues que el Renacimiento le ponía por ahí sus pequeños filtros que tenían, ¿no? Entonces como les ponía pues ahí sus pequeños filtros, obviamente pues que la apariencia que reflejaba pues en la pintura no era la misma que en estos casos, no era la misma que se reflejaba dentro pues en físicamente, pues entonces cuando se conocieron obviamente pues se desilusionó completamente. ¿Y cuál era el problema ahí? Que iba a comenzar la pugna por el poder. Entonces, ¿quiénes comienzan a surgir ahí? Comienzan a surgir los condes, los duques y los marqueses, ¿no? Diciendo que entre ellos debe elegirse al futuro gobernante para que puedan, en este caso, tener pues una descendencia asegurada, pues, ¿no? Al final se termina eligiendo pues por parte de Francia a Felipe V, pues, ¿no? Bien, con esto nos hemos sentado ya dentro de un contexto general, dentro de lo que va a ser pues las reformas borbónicas que van a venir exclusivamente pues acá al Perú, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo principal dentro ahí de las reformas borbónicas? Dice centralizar y mejorar la estructura del gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, surge la pregunta, ¿no? ¿Las reformas borbónicas fueron despotismo ilustrado, sí o no? Obviamente que la pregunta nos lleva a poder analizar este tema y se puede convenir que sí, pues porque mira, dice centralizar y mejorar la estructura del gobierno. El hecho de que el rey tenga pues el poder absolutamente pues centralizado bajo la personificación de él, obviamente pues que es un absolutismo, pero obviamente que lo va a dar con un pequeño absolutismo y decir pues que eso es parte de las reformas de las ideas de la Ilustración que tanto apogeo han tenido, ¿no? Entonces va a dar un giro de 180 grados en todo lo que vamos a ver en la reestructura y reforma pues del aparato estatal, ¿no? ¿Qué más? Crear una maquinaria económico y financiero más eficiente. Ten en cuenta que en este caso, las reformas borbónicas, el principal caballo de batalla era los temas comerciales, ¿no? Para poder expandirse. Por ejemplo, cuando una potencia quiere expandirse o cuando en algún momento una determinada población quiere expandirse, siempre va a primar sobre todo el plano comercial y económico, porque es así como se establecen relaciones de coloniaje, por la dependencia económica, ¿no? Y obviamente también lo que te dije acá, quería defender
en este caso, el imperio contra otras potencias, ¿no? Por ejemplo, como te mencioné, en este caso estaba en pleno auge, pues, en plena expansión, las ideas liberales de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa en ese entonces estaba en la etapa imperial, cuando Napoleón comienza a invadir y uno de los principales territorios que va a invadir, en este caso, va a invadir España. ¿Y qué hace Napoleón? Pone pues como rey a su hermano José Bonaparte, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante al detallar otro tipo de aspectos, ¿ya? ¿Qué más dice? Restaurar la integridad y el respeto en todos los niveles, pues, de administración, ¿no? Y esto es importante, pues, porque de ahí nace, pues, los principales ejes futuros de las principales gestores públicos en el Estado, ¿no? Dentro de ellos, pues, en la actualidad tenemos, pues, la dirección o la gestión pública en todas las entidades estatales, ¿no? Sin embargo, estas son cosas que vienen directamente desde aquí, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa en este caso, necesitaba, ¿no? La reducción, por ejemplo, en el plano político, pues, ¿no? En el plano político se va a dar la reducción y la influencia de los cargos públicos de los criollos limeños. A ver, con esto también hay que tener algo bien en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, el criollo va a ser la mezcla, pues, del indio con el europeo, el español, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los criollos en estos casos estaban acaparando gran cantidad de cargos públicos, ¿no? De esa misma manera, los criollos realizaban pues el comercio, ¿no? Se dedicaban también a actividades comerciales, ¿no? Obviamente, uno de los principales puertos era el Callao, cuando se hacía el embarque y el desembarque, generalmente pues obviamente por vía marítimo, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los criollos? ¿No? Ten en cuenta que en ese entonces había un impuesto que se denominaba la alcabala, y la alcabala no era más que el impuesto por una transacción comercial dentro del virreinato, ¿no? Es decir, un impuesto el cual tú tienes que pagar, ¿no? Y ese impuesto hasta ahora en la actualidad sigue, ¿no? Por ejemplo, tú en algún momento vas a hipotecar algún tipo de propiedad. Si es que tu propiedad no es, pues, es tu primera propiedad, no vas a pagar la alcabala, ¿no? Pero sin embargo, el agente inmobiliario te va a decir, va a adquirir su segunda propiedad, sí, entonces tiene que pagar la alcabala. Y la alcabala generalmente es el 10% del valor total del departamento. Y ese es un impuesto que hasta ahora sigue. En caso de las reformas borbónicas, la alcabala era el puesto pues por hacer una transacción comercial que tenías que pagar a la corona. ¿Y cuál era el descontento? Que en algunas ocasiones la alcabala era casi igual o mayor que en estos casos que la misma transacción comercial. Entonces, eso no le va a convenir, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los criollos? Los criollos agarran y comienzan a establecer el comercio, ¿no? Cuando establecen el comercio, dicen, ¿sabes qué? Le dice a los otros proveedores, nosotros vamos a hacer el mismo comercio, vamos a recibir, pues, tus mercaderías y no vas a pagar impuestos. Entonces, a cualquiera que le dicen eso le parece pues una idea genial, ¿no? Pero dentro del plano ético moral obviamente que está mal, pues, ¿no? Porque estás dejando pagar el impuesto al Estado, ¿no? Es la famosa evasión de impuestos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, pues, los criollos se van a hacer mm, comercio a un puerto que estaba cerca del Callao, que se denominan los puertos Caleta, ¿no? Donde era algo discreto y que en este momento ninguna persona pues tenía conocimiento, ¿no? Y es por eso que de ahí vienen dos cosas, como te has podido percatar, ¿no? Lo primero es que de ahí viene la frase limeña o la frase peruana que dice, oye, tú apelas pues a la famosa criollada, esa es la viveza. De ahí viene pues porque justamente eso porque dice los criollos se evadían impuestos, ¿no? Y la palabra también caleta, discreto, pues, ¿no? Que en este caso, pues, era unos puertos poco clandestinos del Callao, cerca del Callao, y realizaban, pues, el famoso contrabando, pues, ¿no? Y de ahí es donde viene, pues, las famosas frases y las famosas, pues, palabras caleta y todo eso, pues, que tú en algún momento quieres, pues, emplear en tu vocabulario común con con tus coetanos, por así decirlo, pues, ¿no? Bien. Luego de eso, el establecimiento también de las intendencias, ¿no? Entonces, las intendencias
van a reemplazar en este caso a los corregimientos. Ten en cuenta que el virrey, que es la voz y autoridad del rey, obviamente el rey no podía hacerse cargo de todas sus colonias. Por lo mismo que no podía hacer cargo, va a delegar funciones a un virrey, que va a ser sus representantes administrativos en todos los territorios de las colonias que van a tener, ¿no? Entonces va a designar el virrey, pero obviamente el virrey tampoco pues va a hacer magia ni va a poder acaparar todos los territorios que tiene, por eso es que crean los corregimientos, ¿no? Los corregimientos que vienen a ser el equivalente acá de lo que tenemos a los famosos gobiernos regionales, ¿no? Entonces, un gobierno regional también tiene varios distritos y uno solo no se puede, en este caso, hacer cargo. Y es por eso que se da el establecimiento de las intendencias. Y las intendencias, en cierto modo, van a reemplazar las funciones de lo que nosotros conocemos como los corregimientos, ¿no? Y las intendencias va a ser aplicado, es como decir, una intendencia sería lo equivalente acá a un gobierno local, un gobierno municipal, ¿no? Porque obviamente pues los gobiernos regionales no se pueden hacer cargo sin que esté un gobernador local, ¿no? Entonces, para eso se crean las intendencias, pues, ¿no? De manera posterior, se van a crear en este caso también la Real Audiencia del Cusco, ¿no? La Real Audiencia del Cusco, pues, que en estos casos tenía como finalidad principal el ser el principal centro de conciliación por parte de los legales de las controversias que se van a realizar en el plano religioso, ¿no? Entonces, con ese contexto podemos centrarnos dentro de las famosas reformas políticas y las reformas y los principales objetivos que tenían, pues, en este caso, pues, las reformas borbónicas dentro acá del territorio peruano, ¿no? Cuando vamos a ver acá, pues, que se dan el establecimiento, pues, de las intendencias, es producto de esto, ¿no? De lo que te acabo de comentar, del comercio, el comercio clandestino que realizaban, pues, los criollos dentro del territorio peruano. Y eso lo detecta, pues, la corona. Y por así decirlo, se establece, pues, el establecimiento de intendencias para quitarle, ¿cómo se llama?, funciones a los corregimientos, ¿no? Porque ten en cuenta que ahí todo va a primar en base al impuesto, ¿no? Al impuesto, al almogarifazo, a la alcabala, ¿no? Principalmente por la alcabala, ¿no? Que de ahí vienen pues los famosos impuestos pues aduaneros, ¿no? Que ya ahorita tienen otro tipo de denominación, pero algunos obviamente como tú puedes ver todavía en este caso están vigentes pues, ¿no? ¿Qué más? Luego de eso pues también acá tenemos al virrey Manuel Guinior, Manuel Griñor, ¿no? Que él en este gobierno, durante su corto gobierno, llegó el visitador Antonio de Arreche, pues, ¿no? Quien aplicó reformas más importantes generando disputas con el virrey y los criollos peruanos. ¿Por qué? Porque todo esto pasó debido a esto, pues, al famoso contrabando, pues, que realizaba, pues, ¿no? Y tienes que tener en cuenta que dentro acá de las reformas borbónicas, el principal representante va a ser Carlos III, ¿no? Que es conocido como el rey albañil, ¿no? Que fue parte de los representantes de las ideologías del despotismo ilustrado, ¿no? Acuérdate, ten en cuenta siempre que cuando te hablan de un déspota ilustrado es ilustración más absolutismo, ¿no? Y el absolutismo es lo mismo que el antiguo régimen, ¿no? Es cuando el monarca detenta de manera absoluta el poder, ¿no? Bien, vamos a pasar acá a la siguiente lámina. Otra de las cosas que querían hacer ellos era la reorganización territorial, ¿no? ¿Qué quiere decir reorganización territorial? Modificar pues el mapa. Como puedes ver, acá estaban las audiencias de Chacras y acá estaban los dominios de la corona pues portuguesa, ¿no? Ten en cuenta pues que antes de ver este tema, quienes habían hecho ya expediciones, Cristóbal Colón con sus 3 viajes por parte de la corona pues española y también pues a Francisco Pizarro le habían otorgado pues una capitulación que en este caso le permitía pues la conquista del Imperio Incaico, todo ello avalado por las coronas europeas, ¿no? Aunque ellos después van a entrar en conflicto, ¿no? ¿Qué más? Se dio, por ejemplo, en la reorganización territorial, la reducción del virreinato, en este caso del Perú, y que se creó, en este caso, dos nuevos virreinatos, de Nueva Granada y del Río de la Plata, con lo cual dentro del territorio vamos a tener oficialmente solo 3 virreinatos, ¿no?
Y también se van a crear las famosas capitanías, ¿no? Y las capitanías en este caso van a ser solo de Chile y de Venezuela. Y ojo, yo siempre que, que comento, en este caso, se tiene que tener en cuenta, pues, y siempre es algo que yo recalco, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Sucede que dentro del plano de la historia y del plano también político y de la ciencia política y sobre todo también del derecho, ¿no? Siempre tenemos en cuenta decir país hermano, país hermano, país amigo, ¿no? Pero eso no es del todo correcto. Cuando tú te quieras a referir, y eso se hace bastante en relaciones internacionales y en diplomacia, cuando te quieras referir a nuestros países, pues, contiguos, Ecuador, y sobre todo a Ecuador y Chile, no le debes decir, pues, país amigo, país hermano. ¿Por qué? Porque en algún momento cuando hay un conflicto armado internacional por disputas territoriales, geográficas o económicas, el país hermano no va a ser tu hermano ni va a ser tu país amigo, porque va a primar sobre todo el interés nacional, ¿no? Lo correcto, y eso siempre yo lo repito, ¿cómo se debe decir? Se debe decir país vecino o país limítrofe. No se debe decir pues país hermano, país amigo, no, ¿no? Y eso está establecido pues, es una práctica y una costumbre internacional, una de las principales fuentes que se habla pues en el derecho a la práctica, pues el trato de las relaciones diplomáticas entre los estados, ¿no? Pero bueno, ese es un pequeño valor agregado acá a la clase que estamos teniendo. ¿Qué más? Ten en cuenta que había virreinatos y capitanías. Dirás, pues, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre virreinatos, pues, y capitanías, ¿no? Sucede, pues, que en este caso el virreinato en este caso, el virreinato es un territorio más que todo de un gobierno de tipo civil, ¿no? Y ese gobierno, pues, de tipo civil va a ser obviamente gobernado, pues, por los virreyes y los corregimientos y las intendencias, ¿no? Por otro lado, cuando a ti te hablan de capitanías, capitanías son relacionados a territorios militares y prácticamente eh, es un territorio ocupado por militares. ¿Por qué? Porque dentro pues del comercio internacional hay las famosas líneas fronterizas también marítimas y eso era un territorio de extrema seguridad que estaba resguardado específicamente solo por militares. Por eso, cuando a ti te pregunten cuál es la diferencia entre los virreinatos y las capitanías, los virreinatos son territorios que eran gobernados específicamente por la máxima autoridad administrativa de la corona, que era el virrey, que tenía pues sus otras delegaciones de funciones entre los corregimientos y los intendentes. Por otro lado, pues cuando te dicen, no, la capitanía era un territorio evidentemente solo militar, que en este caso era ocupado y era resguardado por las Fuerzas Armadas, o bueno, las fuerzas militares, y eran de máxima seguridad, por eso se les llamaba capitanías y que solo estaban a cargo de personal militar, ¿no? Bien, luego tenemos acá las famosas intendencias, pues, ¿no? Y las intendencias van a ser circunspecciones territoriales, ¿no? Y esas circunspecciones territoriales están divididas en subdelegaciones que van, como te repetí en algún momento al inicio, van a sustituir, en este caso, a los corregimientos, pues, ¿no? ¿Qué más? Divididas las intendencias, buscaron la descentralización de las funciones administrativas, pues, ¿no? Y esa descentralización, pues, de las funciones, en este caso administrativas, van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque va a evitar, pues, que el poder, en este caso, del rey o del virrey, en este caso, se vaya diseminando y esté, en este caso, delegado en autoridades, pues, competentes que puedan ejercer con total tipo de autonomía e imparcialidad, ¿no? Ten en cuenta eso de la división, y buscaron la descentralización de funciones, viene de la división de poderes. Parte de las ideas, pues, por acá se puede aplicar la parte de las ideas de la Ilustración, especialmente de John Locke, que creía que ha sido un gran difusor británico de la división de poderes del Estado, ¿no? Eso como dato en este caso importante, ¿ya? Las circunspecciones territoriales y todo lo que tenemos por ese lado, por así decirlo, ¿ya? Bien, luego de eso vamos a pasar a las principales reformas, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales reformas? Como tú puedes ver ahí,
¿Qué buscaron? Buscaron específicamente terminar con el contrabando, ¿no? Y ya pues tú sabes qué es el contrabando que hacían en los puertos de manera ilegal, los puertos caleta o los puertos discretos que en ese entonces pues evadían los impuestos, evadían los principales impuestos aduaneros, ¿no? Y por eso es que se buscaba acabar con el contrabando, por eso es que vinieron, hicieron las reformas económicas por parte de los Borbones, porque los criollos prácticamente estaban desfalcando al Estado, pues, ¿no? Le estaban quitando todos los impuestos y el Estado no iba a tener pues con qué en este caso poder tener algún tipo de presupuesto para realizar otro tipo de obras, ¿no? Producto de eso, ¿qué se establece? Se establece el libre comercio, pues, ¿no? Se establece el libre comercio para que en este caso no sea de esa manera. Y aparte, otra de las medidas que se tomaron es que, bueno, si existían los puertos caleta, bueno, ya no van a ser caleta, ahora los vamos a oficializar, los vamos a legalizar, ¿no? Y como los vamos a legalizar, van a tener el mismo rango, pues, que hacer parte del Callao, que va a ser el intercambio de bienes y servicios, obviamente pagando el impuesto correspondiente, ¿no? También se procedió pues a eliminar la Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? Ahora, dentro de la producción se da la explotación de minas de Cerro de Pasco, Hualyoc y Huarochirí, que se establece el décimo real, ¿no? Tengan en cuenta que también dentro de estas reformas siempre ha sido una constante el hecho de poder, de que el indio siempre ha sido explotado laboralmente, principalmente pues por la mita minera, ¿no? Eso en cambio en cuanto a la producción. Luego, en las reformas pues, fiscales, ¿no? Se va a incrementar la recaudación fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que el impuesto va a subir, ¿no? Va a subir. Así como acá dentro de la actualidad suben pues los impuestos, los precios suben, va a haber una mayor demanda, entonces los puestos obviamente van a incrementar. Y cuando los impuestos van a incrementar, eso no le va a gustar pues a la población, ¿no? Que eso va en este caso a conllevar al tema siguiente que vamos a ver dentro de un momento, que son las insurrecciones pues andinas, criollas, ¿no? ¿Qué más en el plano fiscal? Implantar aduanas internas e incrementar pues la alcabala, ¿no? Entonces, ese va a ser el principal pues detonante, porque yo te he comentado que el incremento pues de la aduana interna con la alcabala es casi igual o va a ser hasta mayor que el mismo impuesto que tú vas a pagar por la transacción comercial, ¿no? Entonces, ese era el problema y ese va a ser el principal motivo que vas a atentar pues contra la economía pues principalmente quienes hacían ese tipo de comercio, los caciques, ¿no? Los caciques pues que eran parte de los indios, pero tenían un cierto rango que tenían pues mayor capacidad adquisitiva, mayor capacidad de endeudamiento y están por así decirlo con un peldaño más sobre ellos, ¿no? Eso es lo que se llama, pues, los famosos caciques. Uno de ellos va a ser Tupac Amaru II, ¿no? Que en un momento lo vamos a ver. Se va a legalizar, ¿qué cosa también? El famoso reparto, pues, de mercancías. Y el reparto de mercancías, en este caso, no es más que tú tengas, pues, que entregar o solo vender o entregar, en este caso, tu producción a la corona. ¿Para qué? Por ejemplo, si a ti te ha costado 2 soles producir algo, se lo tienes que entregar a la corona. ¿La corona qué hace? Lo modifica y lo vende a título personal de la corona y lo vende pues a más del doble del precio. Si te ha costado, lo vale 7 8 pues y obviamente eso no le va a gustar, pues, ¿no? ¿Qué más? Cobrar de manera efectiva, pues, el tributo indígena. O sea, el tributo indígena era un impuesto que el indígena pagaba por el mismo hecho, por el simple hecho de ser indígena, nada más. Es como que tú te impongan a ti, oye, tú vas a pagar un impuesto por el simple hecho de ser preuniversitario o de ser un futuro universitario. O sea, por ingresar a la universidad vas a tener que pagar impuesto pues mensualmente, ¿no? Aparte pues de los pagos que hagas al interior de la universidad. Entonces, eso va a ser pues una de las principales piedras en el zapato para los principales caciques o las principales personas que estén ahí, pues, ¿no? Entonces, ¿qué más? Cobrar de manera efectiva el tributo indígena y los famosos estancos, pues los estancos de sal, aguardiente, agua de coca, pólvora, tabaco, pues que siempre han estado en este caso presentes, pues, ¿no? Dentro de todo eso, ¿no? Entonces, con eso tenemos panorama general de las famosas reformas pues, fiscales. Ahora nos vamos a ver
las reformas eclesiásticas y educativas, ¿no? Ten en cuenta que esas reformas eclesiásticas, educativas, ¿no? Eh, van a ser principalmente de acuerdo a las misiones religiosas, ¿no? Las misiones religiosas pues han tenido bastante influencia en la etapa del virreinato, en la etapa colonial, pues, ¿no? Porque ten en cuenta pues que en el antiguo régimen y el despotismo ilustrado, la iglesia y la corona van a estar de la mano, ¿no? Van a estar de la mano y en este caso la religión va a jugar un papel muy importante, va a jugar un papel muy importante dentro de lo que se va a conocer, pues, ¿no? Entonces, dentro de esas reformas eclesiásticas, lo primero que se tiene va a ser la expulsión, pues, de los jesuitas, ¿no? Y dentro de esa expulsión, pues, de los jesuitas, ¿cuál era el fin? La finalidad, imponer lo que se conoce como el famoso regalismo, ¿no? Y el regalismo, en este caso, es, en este caso, darle más poder a la corona, ¿no? De ahí viene lo que se llama, pues, regalías, ¿no? Cuando tú vas, patentas algo en Indecopi, dices, quiero mis regalías, ¿no? Es el derecho que tú tienes por una propiedad que tú has creado o que tú tienes de que otro que el otro lo usufructe, quiere decir que lo goce, lo disfrute y se esté generando ganancias propias en relación a lo que tú has hecho. Entonces, eso es lo que tenía, pues, la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo primero que se da? Se va a dar la expulsión de los jesuitas, ¿no? Ten en cuenta pues que los jesuitas vinieron específicamente para hacer labor educativa. Y ojo, y no solo en las universidades, sino ellos también tenían el control absoluto de los colegios de caciques y criollos, en lo que se puede denominar la educación básica regular, ¿no? Entonces, los jesuitas tienen bastante poder. Y obviamente acá también, dentro de acá del Perú, también hay presencia de jesuitas. Una de las principales universidades que tiene predominio de bastantes jesuitas es la Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Que esa universidad en su mayoría o casi toda tiene como autoridades a jesuitas, ¿no? Entonces, con eso pues se da la expulsión, pero tú dirás, ¿por qué se expulsa? Pues porque ellos en algún momento, dentro de las órdenes religiosas, comenzaron a tener dificultades y unas peleas internas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Los jesuitas se van a comenzar a pelear con los franciscanos, ¿no? Entonces, producto de eso que vamos a ver más adelante, pues los jesuitas van a ser expulsados mediante una pragmática sanción, que es lo que se conoce, ¿no? Y cuando se expulsa, pues, a los jesuitas, se va a crear el Tribunal de las Temporalidades, ¿no? Y el Tribunal, pues, de las Temporalidades no es más que todo un tribunal creado para la única función específica de administrar todos los bienes y las propiedades de todos los jesuitas que han sido expulsados, ¿no? Entonces, esa es la finalidad principal del Tribunal de las Temporalidades, ¿no? De manera posterior, se va a crear el Real Convictorio de San Carlos, cuyo representante principal va a ser Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Y en este caso, la creación pues, del Real Convictorio de San Carlos va a ser el principal aporte académico e ideológico, por así decirlo, a los futuros precursores y a las ideas independentistas, ¿no? Por eso el Tribunal del Real Convictorio de San Carlos lo vamos a dejar ahí momentáneamente, ¿no? Otra de las cosas que se hizo fue también pues ahí la famosa reformulación o reforma de la universidad, de tu futura Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Por qué? Porque en este caso la universidad pues era Real y Pontificia Universidad de Lima y cambió la denominación a Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Ten en cuenta pues que San Marcos cuando se creó tenía influencia también religiosa y esa influencia religiosa es por parte de los dominicos, ¿no? Y ya que ahora, obviamente, con la modernidad los pensamientos y las ideologías han variado, ¿no? ¿Qué más se tiene? Esto va a generar como consecuencias el incremento, en este caso, de la presión fiscal sobre la población. ¿Por qué? Porque en este caso, como los impuestos van a aumentar, la población va a generar un gran descontento. Y ese descontento se va a trasladar en los conflictos internos y en los conflictos, por así decirlo, bélicos al interior, ¿no? Entonces, eso es importante que tú conozcas.
¿no? Entonces va a haber descontento popular y rebeliones antifiscales, ¿no? Una de ellas, bueno, la que vamos a ver ahorita, la de Juan Santos Atahualpa y la de Tupac Amaru segundo, ¿no? Y también se va a dar el desarrollo de las primeras ideas de la emancipación. Y ojo, las primeras ideas de la emancipación van a venir directamente de acá, del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Por eso que se dice que el Real Convictorio de San Carlos fue el principal centro de conspiración en contra de la corona y del gobierno colonial por parte del virreinato, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene en este momento con las reformas borbónicas, ¿ya? Vamos a pasar ahora a ver las insurrecciones andinas del siglo XVIII, ¿no? Que en este caso, esas insurrecciones andinas se van a observar, pues, gran cantidad de movimientos y de protestas sociales, ¿no? Que van desde los actos colectivos, como las demandas, en este caso legales, hasta las acciones y los conflictos armados, ¿no? Ahora, como un pequeño valor agregado, esto pues cuando es parte de un solo territorio va a ser considerado como un conflicto armado no internacional, ¿no? Y estos conflictos armados no internacionales, insurrecciones andinas, es lo que se van a dar en esta época. Bueno, ahora lo que yo te estoy mencionando, el conflicto no armado internacional, está regulado también por parte pues del derecho internacional público, que es estudiado evidentemente pues por los abogados, ¿no? Y si ustedes, sea del bloque que sean, tienen que conocer también ciertos términos, pues, ¿no? Para que puedan hablar y expresarse en este caso con la debida propiedad, ¿no? ¿Qué más? Esto estuvo dirigido pues en contra de qué? De los famosos aumentos y cargas fiscales, ¿no? Sobre todo también por la explotación, ¿no? La explotación por parte de la población indígena, pues, ¿no? Dentro de las medidas y el marco de las reformas borbónicas. O sea, en conclusión, tú tienes que tener en cuenta que las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron medidas y fueron medidas de respuesta con la finalidad de evitar la propagación de las reformas borbónicas, generalmente en el plano económico, ¿no? Entonces, esa es la principal finalidad de las insurrecciones andinas, pues, ¿no? Eh, Luego de eso tenemos pues una de las primeras insurrecciones andinas que se dio, la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Juan Santos Atahualpa, que en este caso fue uno de las más fuertes rebeliones, ¿no? Que fue, primero, ¿qué fue? Fue en contra de la autoridad y de la Iglesia Católica, pues, ¿no? Y acá viene lo que yo te mencioné. Se dice abuso de misiones franciscanas y mita de la sal y epidemias, ¿no? Y el abuso, pues, de las misiones franciscanas se dio, pues, por medio de también de la pelea o el conflicto que se va a dar, pues, los franciscanos, en este caso, pues, los jesuitas, ¿no? ¿Qué sucede, pues, con los jesuitas y por qué fueron expulsados, ¿no? Por ejemplo, los jesuitas tenían alianzas con pobladores de la zona, ¿no? Tenían con pobladores de la zona. Ahora, tú te acordarás, pues, que cuando en algún momento los jesuitas hicieron alianzas pues con pobladores de la zona y esos pobladores de la zona eran generalmente disidentes de la doctrina, ¿no? Lo que te lleva pues a recordar que eso ocurrió de la misma manera con, ¿cómo se llama? Cuando el imperio incaico va a luchar pues contra los chancas, ¿no? Entonces los chancas pues tenían en este caso enemigos, ¿no? Como los chancas eran pues eran una por decir, eran de la raza, pues por así decirlo, guerrero, entonces tenían, pues, el imperio incaico no iba a poder solo, entonces por eso que hizo lo mismo que los jesuitas, realiza una especie de alianzas con esos pueblos disidentes y los vence, pues, ¿no? Y es así como lograron, pues, vencer en este caso a los chancas, ¿no? En ese caso, por si no, contrariamente no lo habían, pues, no lo hubieran logrado tampoco, pues, ¿no? También hay producto de la mita minera, de mita de la sal y las epidemias, ¿no? Las epidemias, pues, que van a jugar un papel fundamental dentro de una expansión, pues, porque cuando hay epidemias hay generalmente, pues, desgracias que no se van a poder dar en estos casos, ¿no? También se tiene en este caso la influencia del mesianismo que se va a comentar, el famoso mesianismo pues andino. ¿Qué quiere decir mesiánico? Que va a venir pues el gran salvador, pues, ¿no? Entonces todos veían a Juan Santos Atahualpa como un gran salvador y un gran, en este caso, caudillo, pues que va a ser parte del gran cambio, pues, ¿no? Pero bien, eh, durante ese proceso se llevó en la selva central, como es el Gran Pajonal, ¿no? Y ahí se dice, pues, que
se realizó diversas alianzas étnicas amazónicas, generalmente los ayanicas, los piros, los matizingües y otros más, ¿no? Se dan en este caso victorias pues sobre las fuerzas realistas por el uso de guerrillas y mejor conocimiento pues del terreno, ¿no? Entonces, la rebelión en este caso nunca fue develada en la región. ¿Por qué? Porque pasó bastante tiempo y fue el único intento de querer pues hacer eliminar el poder pues de los franciscanos, pues, ¿no? Y por eso es que en este caso la lucha armada o el conflicto armado no internacional por parte de Juan Santos Atahualpa no pudo pues prosperar en su totalidad, pues, ¿no? Como no pudo pues prosperar pues en su totalidad, quedó ahí, pues hizo la rebelión, nunca fue develada durante la región, ¿no? Acá, como se dice, pues se ve en la parte de la selva, en el Gran Pajonal y se extendió hasta las regiones de Huánuco, Pasco, Junín y Ayacucho, toda la parte del sur, ¿no? Bien, vamos, esto es con la parte de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Ahora vamos a ver la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru II, que es conocido con su nombre oficial, José Gabriel Condorcanqui, y es cacique de Tungazuca y Surimán, ¿no? Eh, Túpac Amaru, que era uno de los principales caciques, ¿no? Yo te había comentado qué cosa era un cacique, ¿no? Un cacique era obviamente que pertenecía pues a los, era de parte de los indígenas, pero tenía un estatus, por decir, un peldaño más arriba, ¿por qué? Por el solo hecho de tener mayor capacidad adquisitiva y de endeudamiento, ¿no? Lo cual se va a manifestar en las actividades económicas de intercambio de bienes y servicios que ellos realizaban, ¿no? Eran por excelencia eran comerciantes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la alcabala comienza a incrementar por medio de la carga fiscal, eso le va a causar molestias. ¿Por qué? Porque como le va a causar molestias, va a ir en contra, pues, no va a poder realizar comercio ya con ganancia. Como no va a poder realizar comercio, pues, en este caso, con ganancia, eh, va a alzar, pues, la voz en protesta, pues, ¿no? ¿Y qué dice, pues, no? ¿Cuáles fueron una de las principales causas? El rechazo de las reformas fiscales, los impuestos, pues, y las aduanas, que estaban cada vez más caras, ¿no? Y como están cada vez más caras, no te va a ser provechoso ni te va a convenir en este caso tener, pues, realizar actividad comercial, ¿no? ¿Qué más? Se dio el famoso incremento, pues, de la mina, pues, de Potosí, o las minas, la mitad de minas, ¿no? Que en este caso los indios van a ser obligados por turnos a ceder hombres, ¿no? A la corona para trabajar cada vez más y más, ¿no? Eso es lo que se llama la famosa mita de mina, pues la mita de Potosí, ¿no? Y la legalización en el reparto, pues, de mercancías, pues, ¿no? En este caso, que lo que yo te había mencionado, que por parte de los corregidores se le entregaba, pues, a los corregidores las mercancías para que ellos lo vuelvan a revender, pues, ¿no? Como lo vuelvan a revender, es como por decir que cuando tú en algún momento has visto, esa es una práctica muy común y que está mal, ¿no? Que los efectivos municipales, cuando hacen los famosos decomisos a los ambulantes, ¿qué hacen? Les retiran pues o les quitan prácticamente su mercadería y las llevan pues al depósito municipal, ¿no? Es en teoría, pues, pero cuando tú lo ves, pues, hacer eso a los municipales prácticamente, pues, parece un acto vandálico, pues, ¿no? Lo correcto sería que en estos casos ellos vayan, en este caso, con el supuesto propietario y levanten un acta de todo lo que está, ¿no? Para que pague la multa y con un trámite administrativo se lo devuelvan. Pero ¿qué sucedía acá en la legalización de reparto de mercancías? Les quitaban, pues, en este caso, pues, a los comerciantes y en este caso te lo revendo, ¿no? Y eso es algo también que se hace pues al interior en algunas malas prácticas, pues, ¿no? Te quita tu marca y quieres recuperar ya, te la vuelvo a vender, pues, ¿no? Algo así, ¿no? Bajo este contexto, vamos a tener en este caso la primera fase de la rebelión de Tupac Amaru, que es la primera fase conocida como la fase quechua, que se va a dar por toda la Sierra Azul y el Alto Perú, en el cual su centro fue el Cusco, ¿no?
que inicialmente tenía un carácter reformista y antifiscal, ¿no? Reformista que quiere decir que va a dar un giro de 180 grados en las cosas que ellos promulgan, que la corona promulga, ¿no? ¿Qué quiere decir la ideología y todo eso, pues? Y va a ser en este caso antifiscal, que va a ir en contra, pues, del alza de impuestos, pues, ¿no? Como va a ir en contra del alza, pues, de los famosos impuestos, va a tener, pues, en este caso, mayor preponderancia, ¿no? Pero esa preponderancia en este caso va a ser que la cosa se agrave, pues, ¿no? Y eso se va a dar específicamente dentro del año 1780. ¿Con qué? Con el ajusticiamiento con el corregidor Arriaga, pues, ¿no? El ajusticiamiento, pues, corregidor Arriaga se dio en Tungazuca, pues, ¿no? En este caso, pues, por el ser el hecho del déspota y el querer, en este caso, ir en contra, pues, y estar a favor de la corona y no tener, no querer escuchar, decir otra cosa, pues, fueron ejecutados, pues, ¿no? Se da, pues, la victoria de la batalla, pues, de Sangarará, pues, ¿no? En la batalla de Sangarará se llega, en este caso, con la toma, pues, de Cusco, ¿no? Pero las fuerzas del virrey, pues, acá el virrey Jáuregui, van a derrotar, pues, lo van a derrotar en este caso en Checacupo, ¿no? Así va a ser derrotado Tupac Amaru, pues, ¿no? Por parte de las tropas del virrey Jáuregui, ¿no? Y se empieza, pues, acá en este caso, a cobrar, pues, el mito, pues, también de su esposa, Micaela Bastidas, ¿no? Que si bien es cierto, pues, por ahí se decía que había discrepancias entre ellas, porque Micaela Bastidas era, en este caso, sombra de Tupac Amaru, que ella era la que hacía todo y que estaba detrás de la sombra de él y que solo Tupac Amaru daba la cara, ¿no? Es que ahí, por ejemplo, que tú puedes ver que en algunos movimientos se empoderan bastante pues a Micaela Bastidas, pues, ¿no? Y obviamente esto va a estar con un mito mesiánico, pues, ¿no? Con la famosa resistencia de Vilcabamba, ¿no? Pero bueno, se empieza a juntar, pues, ¿cuál era acá el principal, pues, caballo de batalla también dentro de Tupac Amaru que dice que esto debe ser específicamente para el beneficio de todos los que han sido afectados por las reformas borbónicas, no solo una parte de la población, sino todo, pues, en este caso, en general, pues, ¿no? Eso es lo que sucede, pues, ¿no? Eh, con este caso, pues, se va a dar ejemplos, pues, de que personas que han apoyado a Tupac Amaru van a ser capturadas y tomadas bajo la autoridad del virrey, pues, ¿no? Y les hicieron caminar, pues hay la anécdota que le hicieron caminar desde Cusco hasta Lima. Pues, obviamente dentro del camino, pues por las condiciones climáticas, varios fueron muriendo, pues, ¿no? Y dentro de esos, los que sobrevivieron y los que se quedaron para continuar con eso, en este caso, pues, eh, va a ser la segunda, pues, fase, que es la fase Aymara, ¿no? Pero antes de eso, vamos a tener, pues, como consecuencias, la suspensión, pues, del reparto, pues, de mercancías, ¿no? Se va a abolir, pues, los corregimientos y y se va a eliminar, pues, los símbolos, pues, de la nobleza, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no va a tener ningún tipo de distintivo ni de símbolo que aluda, evidentemente, al imperio del Tahuantinsuyo o el imperio Inca, ¿no? Esas son como las principales consecuencias. Ahora, dentro de acá de la segunda fase, que es la fase Aymara, al año siguiente va a estar denominada por Tupac Katari, ¿no? Tupac Katari, que en este caso creó, pues, cercó que dice la ciudad de La Paz, en Bolivia, ¿no? Es derrotado por las tropas enviadas, pues, de todo el sur de Buenos Aires, pues, ¿no? Es por las tropas, pues, de Buenos Aires, y las diferencias en la dirección política impidió una alianza entre los sublevados. ¿Qué pasó? Tupac Katari se va a tener un conflicto interno con Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿no? Entonces eso va a generar pues conflictos, ¿no? Uno era, por decir, muy idealista, que quería que sus demandas sean escuchadas por el trámite regular, como si por medio de la ley y todo, pero eso no iba a poder ser posible. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en guerra no te van a escuchar nada, que la ley no, ahí aplica la ley del más fuerte, la famosa teoría del realismo político, ¿no? Entonces, ese era el problema ahí, pues. Entonces, ¿qué hizo? Tupac Katari, pues, es asesinado y también Diego Cristóbal firma un tratado denominado, pues, la Paz de Sicuani, ¿no? Con José del Valle, con José del Valle, ¿no? Que en este caso estaba, pues, también representado por el rey Carlos III, ¿no? Pero en este caso se acogió pues a ese tratado
y ya que nuevamente fue ejecutado y traicionado por parte de la corona, pues, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces fue capturado y a seguir con el plan rebelde y en este caso para reclutar indígenas, todo eso se fue al tacho, producto de la traición pues en la paz, en el famoso Paz de Sicuani, que fue solamente un saludo a la bandera chilena, como se dice, ¿no? Claro, y como consecuencias que ya te mencioné, eliminación de símbolos de la nobleza indígena y alusivos a todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Se creó pues también la Real Audiencia de Cusco, ¿no? Que era el tribunal principal de diferencias jurídicas al interior pues del virreinato, ¿no? Bien, con esto vemos la parte de acá y vamos a ver ahora la parte de la crisis del gobierno español, ¿no? Cuando nos situamos dentro de la crisis, pues, del gobierno español, ¿qué va a suceder ahí? Va a suceder que dentro de esa crisis, ¿quién estaba en pleno apogeo? La Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa estaba en pleno apogeo, y como estaba en pleno apogeo la Revolución Francesa, eh, comienzan pues las ideas liberales, pues la de la difusión, ¿no? Por parte de la parte imperial, ya con Napoleón Bonaparte a la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿No? Cuando Napoleón se va a expandir, como te comenté, uno de los principales territorios que Napoleón invade va a ser España, ¿no? Y en este caso, Napoleón va a deponer al rey y en este caso va a poner como rey a su hermano José Bonaparte primero, ¿no? Pero obviamente Napoleón, siendo un estratega, puede haber tomado algunas decisiones equivocadas, pero quería hacerlo todo pues dentro del plano legal, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Para que José Bonaparte sea rey en este caso, de España, tenía que haber un documento que lo oficialice. Y como tú sabes, una de las principales aportes pues, de la Revolución Francesa fue el principal aporte de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el derecho de representatividad y un texto constitutivo que se va a traducir pues en una constitución, que va a ser lo que va a limitar el ejercicio del poder de los mandatarios. Entonces, ¿qué hace? Napoleón dice, ya, a ver José, yo te voy a oficializar mediante un documento, pero ese documento no, mejor algo que tenga más peso. Entonces, algo que tenga más peso va a ser una constitución, ya. Entonces voy a redactar y oficializar la Constitución de Bayona, ¿no? Y la Constitución de Bayona es uno de los principales antecedentes políticos del derecho que va a permitir, es un antecedente constitucional que luego va a derivar, tener como base, o sea, eso va a ser el principal precedente dentro de lo que conocemos como las Cortes de Cádiz y la posterior Constitución de Cádiz, ¿no? Eso lo vamos a dejar ahí por un momento y vamos a hablar, como se dice, de las guerras de la independencia, ¿no? Y había el movimiento juntista en España. Y este movimiento, ¿qué quería? Quería retirar, pues en este caso, a José Bonaparte por medio del apoyo, de otro tipo de apoyos, pues, ¿no? Por eso que se llaman las guerras de la independencia, ¿no? ¿Qué más? Se va a dar la Junta Central Suprema del Reino, ¿no? Y en este caso se va a convocar las famosas Cortes de Cádiz, ¿no? Y las Cortes de Cádiz tenía, entre América, ¿qué tenía? Dentro de los decretos, igualdad entre peninsulares y americanos. ¿Qué quiere decir? Obviamente, pues que no toda era la raza pura, pues en Europa, en España, pues, ¿no? Entonces van a estar los europeos, pues, peninsulares, los que van a ser 100% pues, españoles, por así decirlo, ¿no? Y los americanos que era el equivalente pues a los criollos, pues, ¿no? Entonces dicen, oye, está bien, pues va a haber crisis, todo, pero oye, se acaba de dar la Revolución Francesa y acaba de sacar como novedad el derecho de representatividad y el principio de igualdad producto de las ideas liberales de la Ilustración. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer pues que todos seamos iguales ante la ley. No puede haber discriminación ni un trato diferenciado, ¿no? Entonces de ahí viene, ¿no? ¿Qué más? Se da la abolición del tributo indígena y de la mita minera, ¿no? Entonces, la mita minera era lo que ya te había comentado, era en este caso la explotación laboral del indígena, pues, ¿no? También se va a dar la abolición del tributo indígena, que era el simple hecho, pues, el impuesto por simplemente ser un indígena y que lo tenías que seguir pagando, ¿no? Eso era lo que ya te había dicho.
pues el principio también en este caso de igualdad, ¿no? Y en este caso, pues, las Cortes de Cádiz fueron una reunión donde en este caso se convocó tanto a militares, políticos, abogados, maestros universitarios, economistas. ¿Y cuál era la finalidad de las Cortes de Cádiz? Redactar, así como Francia ya había tenido pues la Constitución de Bayona en España, y que también Francia ya tenía su constitución. Entonces las Cortes de Cádiz fue la reunión de todos estos personajes que yo te estoy mencionando, con la finalidad, en este caso, de establecer un texto o redactar una constitución, ¿no? Y ojo, las Cortes de Cádiz estaban integradas, ¿por qué? Por la Junta Gubernativa, la Junta de Gobierno y el Consejo de Regencia. El Consejo de Regencia dentro de las Cortes de Cádiz es importante. ¿Por qué? Porque cuando el rey, el monarca, estaba de manera ausente, sea por salud o por algún otro motivo justificado, el Consejo de Regencia en las Cortes de Cádiz era la única autoridad competente para poder asumir transitoriamente el gobierno y delegar algún tipo de funciones, ¿no? Esa es lo que se tiene ahí en este momento, pues, ¿no? ¿Y quién fue presidente de las Cortes de Cádiz? Fue el presidente Vicente Morales Duárez, ¿no? Que tú lo debes conocer con el famoso nombre de avenida, que en este caso fue uno de los más destacados juristas peruanos, que gracias a él pues fue uno de los principales impulsores de la creación del Colegio de Abogados de Lima y que fue presidente pues de las Cortes de... producto de eso se dio lo que vemos acá al costado, la Constitución de Cádiz en 1812, ¿no? Entonces, ¿qué establecía pues la Constitución de Cádiz? Primero, quiso establecer una monarquía constitucional, ¿no? ¿Y qué quiere decir una monarquía constitucional? Que el rey va a gobernar, pero sujeto a la Constitución, lo cual le va a limitar el ejercicio de poder, ¿no? Esa es una monarquía constitucional, a diferencia de una monarquía parlamentaria, que en este caso va a ser un principal aliado del monarca y que no va a haber diferencia, pues, ¿no? El monarca va a tener también el control del parlamento por el simple hecho de tener mayoría, ¿no? La Constitución de Cádiz, ¿qué más dice? La nación no es patrimonio de ninguna persona, que no es patrimonio de ninguna persona y de ninguna dinastía. Va a haber total independencia, ¿no? Se va a dar también, pues, la libertad de la imprenta, y con la libertad de la imprenta se va a comenzar a difundir los principales textos, académicos, ¿no? Y las principales constituciones, ¿no? Y se va a dar, en este caso, la eliminación del Tribunal del Santo Oficio, como se conoce, o la Santa Inquisición, ¿no? Que operaba, pues, producto, pues, de la iglesia. Ahora, tú te acordarás, pues, quién fue el que, qué acontecimiento histórico propugnó o fue el principal difusor, pues, de la Santa Inquisición, la contrarreforma religiosa, ¿no? La contrarreforma religiosa fue lo que hizo, pues, la creación de la Santa Inquisición para evitar de qué, de que en este caso las ideas de la reforma luterana sigan expandiéndose, ¿no? Pero bueno, con esto se vino abajo, pues, ¿no? Y acá, pues, se da la Constitución de Cádiz, ¿no? La Constitución de Cádiz, que es muy importante porque es el principal antecedente constitucional para que luego, en el año nosotros, 1823, como vamos a ver en un momento, podamos tener de manera oficial un texto constitucional, ¿no? Entonces, eso es más que todo, pues, la Constitución de Cádiz, pues, que es conocida, si tú buscas, la Constitución de Cádiz es conocida como la PEPA, ¿no? ¿Por qué le dicen la Pepa? Le dicen la Pepa porque en este caso la Constitución de Cádiz se dio o se promulgó en las vísperas de las festividades de San José en España, ¿no? Entonces, con eso tenemos prácticamente todo lo que ha sucedido durante la crisis del gobierno, el Imperio Español, pues, ¿no? Para poder tener más o menos ahí las ideas claras y que puedas dilucidar algún tipo de otro concepto y tener en cuenta esto, ¿ya? Ahora, las juntas de gobierno dentro de América, ¿no? Ahora, las juntas de gobierno, dentro de este caso, van a estar organizadas pues en cabildos, ¿no? Y los cabildos van a ser circunspecciones también territoriales, ¿no? En su mayoría tenían la finalidad de querer apoyar al rey, pues, ¿no? Eran en este caso como las famosas fidelistas, ¿no? Pero luego se volvieron pues de manera totalmente contraria, que fueron en este caso separatistas, ¿no? Va a haber en este caso las juntas pues de Chuquisaca, que va a ser la primera, La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires y Santa Fe de Bogotá, sobre todo con Santiago de Chile, ¿no? La mayoría
reprimida pues desde Lima bajo la autoridad y las tropas del virrey pues Abascal, ¿no? Eso es lo que se tiene por las juntas en este caso ahí de gobierno, ¿no? Por parte ahí de la parte de la crisis del gobierno pues español, ¿no? ¿Qué más se tiene? Se tiene pues que dentro de eso ya estaban pues sentando bases pues ideológicas para la futura ideas independentistas, ¿no? Tengan en cuenta que en todo proceso histórico la ideología va a jugar un papel fundamental porque va a sentar las bases académicas de un proyecto político, territorial o bélico o expansionista, como le quieras decir, ¿no? Entonces, dentro de esos precursores, los precursores son los ideólogos de la independencia, ¿no? ¿Qué buscaban? Buscaban corregir los defectos del régimen colonial a través de reformas moderadas. Uno de ellos es la libertad de imprenta y el acceso criollo a cargos públicos, ¿no? Ellos decían, oye, tenemos que ser iguales. Obviamente, pues que los criollos no tenían un buen antecedente o una buena hoja de vida con las cosas que habían hecho, ¿no? Por eso que hay que tener en claro bien las cosas, ¿no? Ellos querían eso, pero los criollos tampoco habían sido tan buenos o diligentes, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más? Realizan la publicación pues del Mercurio Peruano, que era una revista de tendencia pues ilustrada. Ahí dentro de eso, con la difusión, la imprenta, por medio de las revistas, se difundió pues las principales ideas pues de la ilustración, ¿no? Dentro de estos va a destacar pues Toribio Rodríguez de Mendoza, que va a ser autoridad del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Y el Real Convictorio de San Carlos, ahí se le da el equivalente del principal, por así decirlo, centro de conspiración para formar las ideas independentistas, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos ahí hasta el momento, ¿no? Luego va a estar Baquijano y Carrillo, que va a tener su obra Elogio al Virrey Jáuregui, ¿no? Y luego Hipólito Unanue, que va a ser difusor de la Escuela de Medicina, pues, San Fernando, pues, ¿no? Dentro de eso teníamos, pues, a los reformistas, pues, ¿no? Ahora, por otro lado, los separatistas, en este caso, que proponían una ruptura con la metrópoli española a través de la guerra revolucionaria. Ten acá, pues, en cuenta que, mira, cómo estaban los dos bandos, ¿no? Reformistas y separatistas. Los reformistas eran más que todo, por así decirlo, personas más, entre comillas, tranquilas, que querían hacer todo por el plano legal, no uso y empleo de la fuerza, no hay que hacerlo por medio de la ley, ¿no? Entonces los separatistas, no, qué ley, qué nada, estamos en guerra, estamos en conflicto, tenemos que aplicar teorías de realismo político. La legalidad en el uso y empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que somos nosotros. Entonces tenemos que hacer eso, una guerra revolucionaria, ¿no? ¿Y eso qué le trajo? Le trajo como consecuencia lograr la emancipación de Hispanoamérica, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Qué más? Ahí está Juan Pablo Vizcarra de Guzmán con Carta a los Españoles Americanos y José de la Rivaguaro con el Manifiesto de las 28 Causas para la Independencia del Perú, ¿no? A ver, mira, ahora tenemos las rebeliones y conspiraciones andinas o criollas, por así decirlo. En este caso, estas conspiraciones criollas, por así decirlo, tuvieron cierto alcance, pues, principalmente criollo, pues, ¿no? No mestizo o indígena, pues, ¿no? Generalmente estuvieron a cargo de la presencia, pues, de los no mestizos, fueron importantes porque al final todo suma. Tienen que hacer en este caso causa común, ¿no? Y se devinieron en rebeliones desde el interior hasta la llegada de fuerzas extranjeras y se van a extender en diferentes grupos permitiendo que el programa político fuese de manera multiétnico, ¿no? Multiétnico, ¿no? Eso es lo que el primer caballo, pues, de batalla, ¿no? Eso, pues, permitió que su programa político fuese inclusivo y sobre todo, como se dice, multiétnico, ¿no? Y tuvieron como objetivo político eliminación, pues, del gobierno del virreinal, pues, ¿no? Ese era el principal caballo de batalla, ¿no? ¿Qué se tiene? Por ejemplo, en Tacna va a ser el Francisco de Sela, ¿no? Que va a estar influenciado, pues, por movimientos argentinos y por tropas lideradas por Juan José Castinelli, ¿no? Estos movimientos argentinos que venían, pues, del virreinato también de La Plata y de San Lorenzo,
va a ser el primer antecedente que hará posible el ingreso pues de San Martín desde Argentina acá al Perú, ¿no? Por eso es importante pues que te puedas acordar de esto, ¿no? ¿Qué más? Fracasó en este caso en la derrota pues de Huaki, que va a estar específicamente donde, en el Alto Perú, ¿no? Luego tenemos en Huánuco a Juan José Crespo y Castillo, ¿no? Juan José Crespo y Castillo está impulsado, pues, impulsa la alianza entre criollos, mestizos e indígenas, algo multiétnico, ¿no? Se creó una junta de gobierno y va a ser vencido, pues, dentro de la batalla de Ambo, pues, ¿no? Las autoridades acá con él coloniales fueron reemplazadas, pues, por las juntas de gobierno, ¿no? Que fueron encabezadas por el mismo Crespo y Castillo, ¿no? Y en este caso ya para 1812 González Prada, intendente pues de Tarma, venció en la batalla de Ambo, pues, ¿no? Es ahí lo que se menciona, ¿no? Ahora, en cuestiones acá de Tacna, con Payardelli, dice, mientras Bolivia, pues en este caso, Belgrano era derrotado en Vilcapugio, ¿no? Y en este caso más rebeldes pudieron tomar Tacna, pues, ¿no? Pudieron tomar Tacna con la pretensión de que, en este caso, ¿quiénes querían que se sumaran? Que se sumen Arequipa y Tarapacá, ¿no? Y entonces, tras la derrota, pues, luego de Belgrano, los patriotas fueron derrotados en la batalla, pues, de Camiara, ¿no? En 1813, ¿no? Luego de eso, vamos a tener en Cusco, en este caso, con la rebelión, pues, de los hermanos Angulos, Mariano y José y Vicente Angulo, ¿no? ¿Qué sucede acá? Como si ya se había formado pues la junta gubernativa en el Cusco, todo esto pues se extendió hasta el Alto Perú, Huamanga y Huarochirí, y Arequipa, que diga. Entonces, ¿cuál fue el principal detonante o la principal causa? Que tuvo como negativa la audiencia en el Cusco para juramentar. Entonces, ¿qué querían juramentar? Querían juramentar por la nueva constitución de Cádiz. Entonces, como ellos ya pues están dentro del otro lado extremo, dijeron, no, nosotros no queremos ningún coloniaje al final porque esa constitución va a aplica pues para Europa, pero no para nosotros, pues, pero ten en cuenta que la constitución de Cádiz, tanto lo mencionan abogados como también lo mencionan pues otro tipo de especialistas en diferentes áreas académicas, fue importante en toda la región porque fue el primer texto constitucional oficial en toda Iberoamérica. Y de ahí, de esa constitución de Cádiz, es que varios países van a establecer pues sus principales textos constitutivos, que hasta la actualidad lo tienen. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido solo 12 constituciones, ¿no? A diferencia pues de Estados Unidos, que hasta la actualidad tiene una, y esa única constitución es la que conserva luego de haberse independizado pues en el conflicto de las 13 colonias de la corona británica, ¿no? Todo esto, pues, fue sofocado en la batalla, pues, de Humachiri, que era conocida como Cabeza Grande, pues, ¿no? Con esto vemos todo lo relacionado a las rebeliones y conspiraciones criollas, ¿ya? Vamos a ver acá, ahora, la corriente libertadora, pues, del sur, ¿no? La corriente libertadora, pues, del sur, en este caso, se va a dar con el inicio de la expedición del ejército de los Andes, pues, ¿no? Que estaba principalmente dirigido por quién? Por el general José de San Martín, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Lograr pues la liberación del Perú, pero ojo, para que San Martín pueda ingresar pues al Perú, tenía que pasar primero por Chile, ¿no? Y cuando pasa pues en este caso pues por Chile, sin querer queriendo pues va a librar batallas que van a oficializar en este caso la independencia pues de Chile, ¿no? Una de esas principales batallas fue la batalla pues de Chacabuco, ¿no? Y luego de librar esa batalla de Chacabuco, al año siguiente Chile proclama su independencia, ¿no? Que se va a hacer de manera oficial con la batalla de Maipú, ¿no? Y es así pues como nuestro querido país vecino limítrofe Chile consigue oficialmente su independencia, un año antes que la de nosotros, pues, ¿no? Unos 3 años antes que la de nosotros, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se da? Se da el inicio pues de la cruce de la expedición de los Andes y va a tener que pasar primero por el puerto pues de Paracas, ¿no? Se va a dar la expedición de Álvarez de Arenales a la sierra, pues, central, ¿no? Y la conferencia de Punchauca entre San Martín y el virrey, pues, La Serna, ¿no? Acá abajo tienes, pues, una cronología,
de la batalla de Maipú, que va a sellar el sello pues de libertad de la independencia chilena, se va a dar pues la conferencia de Miraflores, que en este caso realistas defendieron la Constitución de Cádiz, pues, ¿no? Que obviamente es el primer texto constitutivo en la actualidad que se tenía pues para en este caso tener un orden jurídico, ¿no? Se va a dar el famoso motín de Asnapuquio, ¿no? Ahí donde el virrey Pezuela es depuesto, pues, ¿no? San Martín fue invitado, en este caso, luego de ese motín, ¿no? El que, donde va a ser depuesto el virrey Pezuela también, y se va a dar la conferencia de Punchauca entre San Martín y el virrey La Serna, que terminó en un total fracaso, como se dice ahí, pues, ¿no? Cuando eso pues termina con un fracaso, se va a dar pues el ingreso de San Martín y eso va a ser por medio de la Junta de Notables del Cabildo de Lima. Y se redactó obviamente para dejar constancia el acta pues y se proclamó la independencia, en este caso el 28 de julio, ¿no? Ten en cuenta pues que el acta fue redactada por Manuel Pérez de Tudela, ¿no? Que es uno de los principales redactores del acta de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, es así como San Martín logra pues ingresar a nuestro país, ¿no? Y liberarnos pues del coloniaje español, ¿no? Pero eso no acaba acá. ¿Por qué? Porque San Martín cuando llega acá al Perú, lo que va a interponer el proyecto que él tenía es poner un famoso protectorado, ¿no? Y el protectorado, ¿qué quería hacer este San Martín? Quería en este caso establecer un tipo de gobierno denominado monarquía constitucional. Pero tú dirás, ¿es lo mismo? Claro, pues sería más coloniaje, pero ojo, el proyecto que tenía San Martín era que no gobierne pues un príncipe europeo de España, sino quería que gobierne un príncipe europeo, en este caso británico, ¿no? Y que obviamente va a estar bajo la monarquía constitucional y se iba a regir bajo los límites del ejercicio del poder y de la fuerza, ¿no? Que iban a estar limitados, pues si no, obviamente, si eso no va a ser así, obviamente sería pues más absolutismo y antiguo régimen, ¿no? Y ya esas cosas habían estado evolucionando primero con la Ilustración y con la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, dentro de eso, ¿qué más quiso hacer en este caso José de San Martín, ¿no? José de San Martín, pues con ese famoso protectorado que él tenía, ¿no? ¿Qué más? Hizo varias reformas, obras, sucesos, pues, ¿no? Dentro de esas obras, él quería organizar el Estado, ¿no? Ya con eso que él va a querer organizar pues el Estado, se va a dar primero la creación de tres grandes ministerios, ¿no? Que finalmente es el Ministerio de Hacienda y Relaciones Exteriores, los dos principales, ¿no? Ahora va a haber también la Sociedad Patriótica en Lima, y se va a dar el famoso debate entre republicanos y monarquistas, pues, ¿no? Porque cuando ya nosotros vamos a ser formalmente independientes con una constitución, vamos a tener un gobierno republicano, ¿no? De manera ya oficial, ¿no? Vamos a tener un gobierno republicano, ¿no? Y eso también se va a dar, va a estar en la famosa conferencia, pues, de Guayaquil, en Ecuador, ¿no? ¿Qué más? En el plano social sí es también importante. ¿Por qué? Porque acá se va a destacar la famosa ley de vientres o ley de libertad, pues, de vientres. ¿Qué quiere decir? Que los hijos de esclavos nacen libres, pero se mantienen como mano de obra. Entonces, decir, toda la fuerza de trabajo, mano de obra, va a estar dedicada exclusivamente, pues, a la corona. Y tú dirás, pucha, es más de lo mismo. Obviamente que sí, es un poco más de lo mismo en este caso, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? Se va a dar la abolición del tributo, el del tributo y la mita, ¿no? Para buscar en este caso apoyo pues de los indígenas, ¿no? ¿Qué querían? Querían formar un nuevo ya gobierno y para eso pues obviamente tenías que hacer algunas concesiones adicionales, ¿no? Y estas concesiones adicionales pues se van a dar en la abolición del tributo indígena, pues, ¿no? Que es decir, ya no vas a pagar un tributo por el simple hecho de seguir siendo indígena, pues, ¿no? Pero en este caso, pues, para buscar en este caso apoyo, ¿no? Dentro del ámbito cultural se creó, pues, la Biblioteca Nacional y también se dan las primeras letras del himno nacional, que fue entonada por Rosa Merino, ¿no? Rosa Merino, y también, pues, por otro tipo de señores, que son Bernardo Alceo y José Latorre Ugarte, pues, ¿no?
Y la creación y el himno, pues, a la bandera, ¿no? Nosotros antes teníamos esa bandera, pero obviamente ya después, con el pasar del tiempo, ha cambiado, ¿no? Ahora, otro hito importante acá dentro en este caso, de la independencia del Perú, es el primer Congreso Constituyente. El primer Congreso Constituyente que tuvo como primer presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, pues, del Congreso Constituyente? Primero, conformar el Congreso y redactar una constitución que nos rija, pues, a todos en diferentes aspectos, ¿no? Y poder adoptar un gobierno de tipo republicano, ¿no? De tipo republicano, ¿no? Dentro de este texto constitutivo, pues ten en cuenta que al inicio el Congreso o el primer Congreso Constituyente estaba liderado exclusivamente al inicio, solo al inicio, por, en este caso, comerciantes y sacerdotes, nadie más, ¿no? ¿Por qué crees que Javier de Luna Pizarro fue el primer presidente? Porque él era parte de la iglesia, pues, ¿no? Y que siempre han tenido bastante poder, pues, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que se va a dar, ¿no? Se va a dar también un gobierno de junta, pues, gubernativa y un triunvirato presidido, pues, por José de la Mar, que tuvo como objetivo acabar, pues, con las tropas realistas, en este caso, pues, ¿no? Ahora, luego de eso van a venir, pues, las designaciones presidenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre es una pregunta recurrente dentro del ámbito académico o de amenidades, decir, pues, oye, ¿quién fue el primer presidente constitucional? El primer presidente constitucional, como se dice ahí, fue José de la Riva Agüero, ¿no? José de la Riva Agüero fue el primer presidente constitucional, es decir, oficial del Perú por medio ya nombrado por el Congreso y avalado pues por la Constitución de 1823, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otra pregunta que hacen y dice, por ejemplo, te dicen, ¿quién fue en este caso el presidente más joven que ha tenido el Perú? Y la mayoría, estoy seguro que la mayoría siempre contesta que el primer presidente más joven que ha tenido el Perú ha sido Alan García. Y no fue así, pues, ¿no? Alan García no fue el primer presidente más joven del Perú. ¿Cómo? Tú dirás, pero ¿cómo? Si él llegó a los 35, 36 años con el límite de edad máximo para poder postular y ser presidente. Obviamente que sí lo consiguió, pero si tú te pones pues a ver la historia, a analizar, el primer presidente más joven que tuvo el Perú, en este caso fue Felipe Santiago Salaverry. Y Felipe Santiago Salaverry asumió pues la presidencia con tan solo 29 años de edad. Y ese es un dato muy curioso pues de la historia, pues por eso que dices, presidente más joven del Perú, Alan García. No, no fue Alan García, fue Felipe Santiago, en este caso Salaverry, pues, ¿no? Eso te lo dejo como un dato adicional para tus conocimientos históricos, ¿ya? Bueno, dentro de estos hechos se da la primera campaña, pues, de puertos, intermedios, pues, ¿no? Y aparte que fracasó, pues, en Torata y en Moquegua, ¿no? ¿Qué más se da? Se da el motín de Balconcillo y el Congreso por presión militar de Andrés de Santa Cruz va a nombrar presidente, pues, a José de la Riva Agüero, pues, ¿no? Y José de la Riva Agüero va a establecer también pues un gobierno, ¿no? Y ese gobierno que va a establecer José de la Riva Agüero va a organizar nuevamente una segunda campaña de puertos intermedios, ¿no? Y como él realizó pues una segunda campaña, puertos intermedios, ¿no? El Congreso lo destituyó y nombró a Torre Tagle como presidente, ¿no? Obviamente, en este caso, José de la Ribagüero se va a ir y va a gobernar con la mitad del Congreso desde la ciudad incontrastable, pues, de Trujillo, ¿no? Y dentro de lo que vamos a ver el gobierno de José Bernardo de Torre Tagle, ahí es cuando se da en los primeros indicios de la corriente libertadora del norte, y es cuando acá Simón Bolívar va a llegar por invitación del Congreso. Y cuando se da pues la invitación del Congreso y en 1823 se da la primera promulgación de la promulgación oficial de la primera Constitución del Perú, ¿no? Y luego de eso Torre Tagle, cuando ya viene pues Bolívar, va a ser destituido por el Congreso y va a morir pues encarcelado en la fortaleza del Real Felipe, ¿no? Ahora, como dato adicional te doy que en este caso España
la fortaleza del Real Felipe fue construida principalmente pues por España, ¿no? Como nosotros en ese entonces estábamos como territorio anexado a España por medio del virreinato, todo eso, y una de las principales acciones pues de las reformas borbónicas que te dije era evitar que otras potencias te quiten pues el territorio, y es por eso que España mandó a construir la fortaleza pues del Real Felipe para evitar pues que vean, y eso sigue hasta ahora, está ahorita como una base militar, pero más que todo como una especie de museo, ¿no? Bueno, y con ese dato vamos a pasar ahorita a lo que denominamos la corriente libertadora del norte, ¿no? ¿Qué va a suceder ahí cuando ya San Martín pues se retira con la llegada pues de Simón Bolívar, ¿no? Se dice pues que Simón Bolívar le dice a San Martín: tú ya has de partir y tienes que retirarte. Ahora yo me haré cargo, ¿no? Porque se dice pues que pertenecían también a una sociedad secreta y que él tenía mayor jerarquía, y se fue pues San Martín obedeciendo a lo que le hizo Bolívar, pues, ¿no? Cuando Bolívar pues llega por medio de la corriente libertadora pues del norte, pues se hace y se nombra dictador, ¿no? Ahora, ¿por qué dictador? Porque luego de eso se va a dar él va a querer en 1826 redactar lo que conocemos como una constitución, ¿no? Y esa constitución es llamada la famosa Constitución Vitalicia, que le otorgana plenos poderes a Bolívar y obviamente pues como un dictador, pues, ¿no? Y ante esto, Rivadavia y Torre Tagle querían, pues, en este caso, aliarse, pues, con el virrey, pues, La Serna, ¿no? Para, en este caso, dar de baja, pues, a todo lo que era la dictadura de Bolívar, pues, ¿no? Y es así, pues, como se da estos acontecimientos, pues, ¿no? Luego de eso, vamos a tener las acciones militares, ¿no? Y dentro de esas acciones militares se va a dar la batalla de Junín, ¿no? La batalla de Junín, que ya en este caso va a cumplir su bicentenario en agosto, ¿no? La batalla de Junín, cuyo jefe militar, pues, obviamente va a ser Simón Bolívar, ¿no? También la batalla de Ayacucho, que va a tener como jefe militar a José Antonio de Sucre, ¿no? Y en este caso también pues se va a dar la capitulación pues de Ayacucho, ¿no? Es decir, España reconoce pues la derrota y se compromete, y el Perú se compromete a indemnizarla. Es como que tú digas pues, oye, te ciñes pues a puños con un rival, y el rival pues tú ganas, pero sin embargo vas donde el rival: oye, te voy te voy a auspiciar o te voy a dar todo el tratamiento médico que y yo lo voy a pagar, ¿no? Es como decir, pues, un pequeño saludo, pues, a la bandera chilena, pues, ¿no? Que no tiene ni pies ni sobras tampoco, pues, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que se tiene ahí hasta ese momento. Luego vamos a tener el Congreso Anfictiónico, pues, de Panamá, y eso va a ser convocado exclusivamente, pues, por Simón Bolívar, ¿no? Obviamente se ve en la ciudad de Panamá, ¿no? Y esta ciudad de Panamá era considerada geográficamente para ser una capital, una futura capital de una confederación, ¿no? Ten en cuenta que más adelante vamos a ver la Confederación Peruano-Boliviana, que tenía como objetivo principal que Bolivia y Perú sean un solo estado, ¿no? También, ¿qué sucedió acá? Dentro de este congreso se invitó pues a varias autoridades, pero se dejó de lado pues a Estados Unidos, también por ahí, y con Haití y con Brasil, ¿no? Y en este caso los acuerdos que se llegaron como Confederación Republicanas fueron la mutua ayuda militar en caso de intervención extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Dentro también, para eso siempre menciono pues el famoso derecho internacional, que dice hay un tratado internacional de asistencia recíproca. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, si formas parte de un bloque de integración regional oficializado como sujeto y actor de derecho internacional, basta que un país ajeno ataque a uno de ellos del bloque, a unos del bloque en conflictos bélicos, los países miembros de ese bloque de integración están en la obligación de salir en tu asistencia recíproca, ¿no? Es decir, todos se le van encima, ¿no? Es algo así, pues, lo que sucede, pues, ahorita con Ucrania, con Rusia, que quieren integrar a la Unión Europea, pero eso ya es parte, pues, de un conflicto, pues, internacional, ¿no? ¿Qué más? En este caso,
¿qué día? Como dice, la intervención extranjera en conformación de un parlamento supranacional que nunca se implementó pues por la fuerte oposición que tuvo, pues, ¿no? Con ello, el proyecto pues de Bolívar pues va a fracasar, pues, ¿no? Y esto se va a sustentar, pues, su proyecto en una constitución de presidencia, pues, vitalicia, la de 1826, ¿no? Que luego pues, fue depuesta por una constitución de 1828, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la federación, pues, de los Andes, al no poder, pues, concretar la idea de federación, pues, de manera total, Bolívar pues decidió federar pues las repúblicas en las cuales había participado de manera directa y para el logro de su independencia las cuales en esos momentos tenía el control político, ¿no? Para que esto pues pudiera estar en total funcionamiento, era necesario que Perú, Bolivia y sobre todo acá va a cobrar, ¿quién va a cobrar importancia? La Gran Colombia, ¿no? Que era también una federación de estados, aprobaran una constitución vitalicia. Si bien esto tuvo una fuerte posición pues por parte de Sucre en el Perú, fue juramentada pues más que todo en 1826 cuando ya habían partido el Perú en dirección pues a la Gran Colombia, pues, ¿no? Para seguir conquistando. Y la Gran Colombia fue una de las pocas batallas, pues, con las cuales nosotros tuvimos éxito con todo eso, ¿no? Ya, entonces, chicos, hasta acá llega la sesión del día de hoy. Vamos a ver, en este caso, las preguntas de la guía que tienen ahí para poder, en este caso, aclarar algunas respuestas, ¿ya? Bien, en cambio, entonces con la pregunta uno dice, la llegada de la dinastía por parte de los Borbones, su primer representante se encontró con una monarquía muy, aquí dice, muy venida a menos economía y socialmente, ¿no? El reinado de Carlos II, el hechizado, gobernante achacoso e indolente, había permitido que el aparato estatal se desordenara y que los burócratas lo usaran para su propio beneficio, abuso que se había hecho endémico bajo los Austrias de Felipe III en adelante. Tareas que podían ser desempeñadas por uno o dos empleados estaban entregadas a un número superior, por consiguiente gasto superfluo, pues, ¿no? El texto que presentamos hace referencia a una situación por la que atravesaba España antes de las reformas borbónicas, la cual se caracterizó ¿por qué? Se caracterizó en este caso por estar gobernada pues por reyes incapaces que fortalecieron pues una burocracia inútil. Y esa es una de las principales reformas borbónicas, renovar pues reorganización de todo el aparato estatal, ¿no? De dar un giro de 180 grados, pues, ¿no? Ahí la clave correcta de la pregunta uno sería la clave B, ¿ya? Luego en la pregunta 2, para seguir en el contexto de las reformas borbónicas del siglo XVIII, se produjeron levantamientos indígenas de carácter antifiscal y anticolonial, que también expresaron un discurso militarista, milenarista y mesiánico, pues, ¿no? Uno de ellos fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la región del Gran Pajonal, en la selva, ¿no? Nunca fue develada, pero la de Tupac Amaru fue derrotada en el Cusco. Se atribuye como causa principal a la derrota la falta de apoyo, indiferencia y divisionismo de la nobleza indígena. Ten en cuenta, pues, que ahí los jesuitas, los franciscanos estaban haciendo diferentes tipos de alianzas, pues, y como había fragmentación, había división, no se pudo en este caso concretar, ¿no? Entonces, la clave ahí sería la letra, ¿está? La letra D, ¿ya? La 2 es la D. Ahora, en la pregunta 3 que nos habla de las Cortes de Cádiz, dice, las Cortes de Cádiz promulgaron una constitución, obviamente del mismo nombre, que fue liberal y expresaba la ideología democrática de la mayoría de sus diputados. Proponía un gobierno con poderes limitados, es decir, una monarquía constitucional donde muchas funciones políticas dejaban recaer en decisiones del rey y pasaban a manos de las asambleas locales y centrales, elegidas por sufragio popular. Sus leyes no solo beneficiaban al pueblo español, sino también a un sector indígena al promulgarse decretos sociales respecto, dice, a estos últimos, señale la verdad o falsedad, ¿no? A ver, la igualdad entre ellos españoles y su derecho a ciudadanía. No, no fue pues la igualdad entre ellos españoles, pues, ¿no? Porque no existía todavía el derecho a la ciudadanía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí que dice
el derecho a practicar libremente la religión andina y ancestral. No, no había la libertad de culto todavía dentro de la Constitución, pues, de Cádiz, ¿no? Tener acceso a cargos de poder político como el virrey, no, porque una de las principales reformas borbónicas dentro de la Constitución también de Cádiz fue el retiro, pues, de los indígenas, pues, ¿no? Que no podían, en este caso, estar exentos de poder ocupar algún cargo público, ¿no? El reparto de tierras y abolición de la mita indígena y tributo indígena, obviamente eso sí, porque se está condenando el reparto de tierras y abolir pues la mita, que era la explotación laboral por parte de la corona hacia los indígenas, y el tributo indígena, que era el impuesto que tú pagabas por simplemente ser indígena en estos casos, pues, ¿no? La pregunta 4. Después de la entrevista en Guayaquil, San Martín dejó el gobierno en manos del primer Congreso peruano, cuyo presidente fue Francisco Javier de Luna Pizarro, el cual se abocó a la elaboración de una constitución y organizar una junta gubernativa presidida por el general José de la Mar, cuyo objetivo principal fue expulsar a los españoles mediante la estrategia militar denominada Campaña de Puertos Intermedios, ¿no? Se envió un ejército al puerto de Arica al mando del general Rudecindo Alvarado, quien fue que, siendo el resultado final, fue que fracasaron al ser derrotados en la batalla de Torata y Moquegua, pues, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Entonces la clave sería la letra 4, la C, ¿no? Acá en la última pregunta tenemos un pequeño texto para completar, ¿no? Entonces vamos a ver. El proyecto político de Simón Bolívar, después del fracaso de los acuerdos del Congreso de Panamá, fue constituir un gran estado que estaría formado por los países que él había liderado. Esta gran organización política fue denominada Federación de los Andes, cuyo primer paso sería formar que la Confederación o la Federación Perú-Boliviana, ¿no? A la que después se uniría luego la Gran Colombia, sustentada en el soporte jurídico de la Constitución Vitalicia de 1826, que legalizaría a un ejecutivo fuerte gobernando a una república federal. Entonces aquí la clave sería la A, ¿no? Como puedes ver en esta última parte, pues todo gobernante que va a entrar a lo largo de la historia del Perú, generalmente la mayoría, sobre todo en los campos del primer militarismo o el caudillismo militar, siempre van a buscar oficializarse y legalizarse con un texto, con una carta magna, que en este caso va a ser la Constitución, ¿no? Entonces, así es como se van a dar las cosas y acá pues tenemos pues una pequeña línea de tiempo y con esto sería toda la clase del día de hoy, ¿no? Para conocimiento de todos, ¿no? Entonces, eso sería todo, chicos. Estaríamos en este caso ya encontrando ya con su profesor regular el día de la semana siguiente, en este caso la semana 12. Eso sería todo por el día de hoy.